General de Cultura, de Vinculación Cultural Comunitaria, la Subdirección Red Faros y el Centro Cultural El Rule. Les damos la bienvenida a otra participación de CEMEFO, Volver al Rule, un privilegio tener nuevamente a Ricardo, Erika Bule, Arturo López, Juan Pernas, para que nos compartan un periodo importante, no solamente en la escena artística, sino en todo el contexto social y la repercusión hasta nuestros días y cómo podemos darle una nueva mirada, una revisión y proponer quizás una nueva forma de interpretar lo que ha sucedido a través de este grupo colectivo, una serie de personas tan peculiares, pero que aglutinaban una formidable propuesta, no solamente artística, sino estética. Muy bien, adelante, le cedo la palabra a Ricardo. Pues muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en lo que sería pues ya la última de las fechas de esta semana que tratamos de dedicarle a CEMEFO, ¿no? A la memoria de CEMEFO. Creemos que el lugar era ideal, ¿no? Un lugar en donde el grupo tuvo una intervención importante que todavía está en la memoria de muchas personas. El primer día estuvo con nosotros Carlos Blas Galindo, Guillermo Santamarina, estuvo el maestro Arturo López y también estuvo el doctor Arturo Angulo. Ayer estuvo la doctora Mónica Salcido y estuvo Eduardo Barajas de LUC, de la última carcajada de la Cumbancha, también compartiéndonos. Y hoy tenemos la verdad es que el privilegio de tener a tres miembros del colectivo, a la doctora Erika Bule, nuevamente al maestro Arturo López, y hoy nos acompaña nuevamente el maestro Juan Manuel Gómez. Entonces, a mí me gustaría pedirles, quizás como detonante para la mesa, aprovechando que estamos aquí en el Rules, si nos pudieran decir un poco de qué recuerdan de esa acción, ¿no? Denominada Paredón, que se llevó a cabo aquí en estas instalaciones. Hacemos memoria hace más o menos como unos 30 años. Maestro. Hola, muchas gracias Ricardo por invitarnos. Muchas gracias a ustedes por venir a escucharnos y nuestras remembranzas de hace justo, yo creo que más de 30 años. Y bueno, pues sí, yo la primera vez que participé con CEMEFO fue aquí, en el Rule. No hubo una anterior, sino fue esta. Y esto era un cascarón que se estaba cayendo y que estaba de moda ocupar edificios ya un poco que estaban entre que se demolían, porque no había toda esta política de rescate. Y entonces había artistas que tomaban estos edificios con colectivos enormes y los pintaban y los intervenían y hacían cosas. Y este había sido uno de esos edificios que había estado intervenido y que pues ahí se quedó intervenido, cerrado. Y entonces alguien que aparece en la película, pero cuyo nombre no recuerdo porque soy mala con eso, dijo que quería filmar un documental o algún ejercicio para el CUEC o una de estas. ¿Quién? Roberto Aguilera. Y él fue realmente el que nos metió como aquí a que construyéramos algo. Y gracias a la destreza de Juan Pernas, ahorita me recuerda Arturo que él no estaba, que en ese momento no estaba en México, pero sí era la destreza de Juan Pernas, otros amigos, Charlie también, que construyeron toda una cuestión escenográfica que era todo un paredón y estábamos casi empalados porque sentados en una tablita, así lloviendo allá afuera, haciendo barbaridad y media, aquí adentro, y no había nadie, ni nada, ni luz, más que la que traía el cineasta. O sea, esto era un cascarón increíble.
Y esa fue la primera vez que estuve con el colectivo y la primera vez que decidí también seguir haciendo performance, que hasta la fecha es mi modus vivendi prácticamente. Entonces, así las cosas. Ok, ¿qué tal? Buenas noches, Arturo López. De verdad, un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. Yo voy a ser muy breve, precisamente por lo que acaba de comentar Erika y que estábamos platicando minutos antes de que empezara este evento, porque hay mucho en la historia de CEMEFO que no está precisamente bien documentado. Entonces, no se tiene la historia completa porque yo ahorita platicaba con Erika y le decía, yo no estuve en el evento de aquí del RULE, ¿no? El Paredón. Yo en ese momento no estaba en México, pero Erika decía, claro que estabas. Entonces hay ese tipo de situaciones donde se necesitan mucho de la participación de integrantes de CEMEFO y testimonios de muchos de los que ustedes que participaron en algún evento o que pudieron tener a su alcance alguna de la información, ya sea en video o conocer a alguien cercano al grupo, para ir reconstruyendo todo esto de manera precisa, porque es muy complejo. Entonces, si bien yo estoy en CEMEFO desde el experimento, o sea, desde antes de que nos llamáramos CEMEFO, desde antes, y conozco mucho de toda la historia, yo tuve dos ausencias muy importantes, una en el 91 cuando Eclipse, yo andaba en Japón, y en esta de RULE en el 93 yo andaba en España. O sea, no había manera de que yo apoyara al grupo en esos dos momentos, y bueno, pues era importante que les platicara esto de que a veces la historia nos hace ver visiones y como que no están bien claros ni siquiera nosotros mismos de todo lo que pasó, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ir reconstruyendo, el trabajo de Ricardo muy valioso para que todo esto se vaya clarificando, el trabajo de Mariana David también, y hay muchos otros documentos también importantes, y más información va a ir saliendo a la luz poco a poco, pero tenemos que tener cuidado. Esto es como un iceberg, ustedes han visto esa teoría de los icebergs, lo que han visto con el documental es el pedacito de arriba, es la punta del iceberg, pero conforme hay que profundizar, va a ser más difícil que la información pueda salir a la luz por lo que contiene, pero el material existe. ¿Sale? Gracias. Buenas noches. Igual, sí se oye, ¿no? Voy a dejar esto. Pues en efecto, cuando Roberto Aguilera, no sé quién consiguió el espacio, si fue Teresa Margolles o Roberto Aguilera, como una especie de locación para poder hacer un cortometraje que era basado en el empalamiento. Entonces el performance, sí, que en este caso pues iba a ser prácticamente una filmación, se llamaba Paredón. Miren, ahí estoy yo y estoy del lado izquierdo. ¿No? La cosa es que cuando llegamos aquí, esto era un completo derrumbe. Los pisos nada más quedaban las vigas, las paredes estaban sin repello, estaba completamente insano porque en la noche seguramente se metían a chenear, a orinar, a cagar. Era un espacio completamente insalubre y pues nosotros manejamos esta estética, entonces quedó como anillo al dedo. Y del mismo edificio, pues en el estado en el que estaba, les decíamos, pero es que ¿qué daño le podemos hacer si ya está jodido? Entonces pues desarmamos prácticamente vigas de un buen de pisos. Es para que nos hubieran puesto a protección civil. No, nada, así vámonos, ¿no? Sí, era peligroso porque no había piso y estabas de repente entre una viga sacando otra, ¿no? Y eran vigas muy pesadas, de hecho el paredón pesaba más de 1 tonelada. Eran vigas de 15-20 centímetros, ahora imagínense un paredón de 3 metros más o menos de alto, como por 9 de largo, y sostenido con polines por detrás. Y todo fue clavado con clavos, ni siquiera, porque en ese tiempo las pijas para la roca no existían, ni nada, ¿no? Todo era así perforario, de meter clavos, y nos quedó muy bien, muy seguro, no se cayó, nunca tembló, nunca nada, ¿no? Y ahí fue en donde empezamos a hacer las acciones. El problema fue que uno de los sacerdotes de la iglesia, como había una ventanita que daba hacia el patio del atrio de San Francisco, pues vio que estábamos haciendo un supuesto degenere, ¿no? Yo, por ejemplo, yo traía una lengua de burro con un suspensorio y unos testículos llenos hechos de condón con bofe, porque nosotros lo que estirábamos en el performance, en ese tiempo también no había mucha información escrita de lo que era el performance, nos llegaba por medio de la biblioteca que tenía Teresa,
pero eran más que contenidos literarios o intelectuales completamente escritos, eran juegos de imágenes, ¿no? Que veíamos que de repente en New York hacían un desnudo, y como nosotros tomamos el performance como un acto único que no se va a repetir y no se va a ensayar, sino que todo va a ser una contención en el tiempo de su creación para que cuando se llegue a realizar una sola vez sea realmente una bomba. Entonces nosotros pues siempre partíamos de la teoría del caos, del poder, del blanco y el negro, de la víctima y el victimario, ¿no? Y en este caso pues, el señor Angulo y yo éramos los verdugos que nos encargábamos de empalar al resto de la gente, ¿no? Obviamente también pues, estuvimos investigando varios tipos de empalamientos para poder hacer una semejanza física en el estertor, si la persona estaba viva y se rasgaba el ano para que pudiera entrar el palo, permanecía varias horas con vida hasta que por gravedad completamente se iba venciendo. Entonces eran diferentes tipos de empalamiento para alargar el sufrimiento, ¿no? Y pues nuestro contenido en performance siempre fue, por ejemplo, en buscarse, era casi aventarse un volado de que, a ver, entre nosotros, ¿quién va a ser la víctima? Y en ese caso, aquella vez le tocó ser la víctima al señor Angulo. Pero ser víctima era de que vamos a hacer acciones reales, va a ser una sola vez la acción, entonces no podemos escatimar. O sea, no podemos escatimar con recursos de meter sangre escénica, sino si necesitamos sangre, alguien de nosotros tiene que sangrar, ¿no? En Cabezas hicimos lo que fue el principio del body art, ¿no? ¿Sí? Pero no salió porque a mí se me rompió la aguja del bisturí, o sea, la navaja del bisturí, y me tuve que aserrar y no salió la suficiente sangre. No, había enfermeros y todo después del performance, ¿no? Entonces, Paredón se llevó a cabo con la misma manera. Nosotros no hacíamos una escenificación teatral como tal, porque no respetábamos los tiempos aristotélicos de espacio, tiempo y lugar, ¿sí? De hecho, si teatralizáramos o lleváramos al ámbito teatral lo que hacía CEMEFO como performance, siempre eran farsas trágicas, ¿no? Porque trastocábamos por completo la realidad, no emitíamos un cuento, no emitíamos una anécdota, sino una serie de imágenes que a partir de fijar puntos como si fuera comedia del arte, lográbamos desarrollar imágenes a través de acciones. Las acciones no las ensayábamos, cada quien conforme íbamos elaborando todo el espacio escenográfico o instalación, íbamos hablando de hacia dónde queríamos llevar todo el suceso, pero nunca lo ensayábamos. Para empezar no había ensayos, no había un texto dramático, no había una línea narrativa, simplemente eran puntos A, B, C, D, E, no importa cómo llegues, pero tenemos que llegar al B. En algún momento vamos a convertir ahí y vamos a seguir con el desarrollo, porque lo que nosotros notamos en ese tiempo es que muchos artistas plásticos que hacían performance, como no tenían conocimiento del uso del espacio, tiempo y lugar, ¿sí?, tiraban una imagen que no se desarrollaba. Entonces el signo se agotaba en 10 segundos y el resto del performance era más aburrido. ¿Por qué? Porque el artista plástico tenía la capacidad de crear una imagen fría, fija. Pero una vez ya que estaba en el espacio, sintiendo en su biología y en su cuerpo lo que quería expresar a partir del dibujante o el pintor, pues no contaba con las herramientas tan simple como para poder hacer un desarrollo. Por eso muchos performers resultaban o reiterativos o aburridos, o se agotaban los cines que presentaban porque no jugaban con ellos. Nosotros jugábamos con las imágenes a manera de improvisación, como si fuera una comedia del arte, ¿sí? Nos poníamos de acuerdo prácticamente y mira, pues, en este caso, en buscarse, si el señor Angulo fue la víctima, entonces su vestuario, ¿sí?, o la manera como él se iba a representar dentro de la ejecución del performance, porque el performance, bien o mal, siempre va a estar ligado a las artes escénicas, siempre. ¿Por qué? Por el manejo del espacio, tiempo y lugar, ¿sí? No importa cómo lo manejes, pero si yo hago un performance aquí, aparte siempre tiene que ser en vivo. Bueno, en ese tiempo hubo performances seguidos, performances que duraban un año, performances que nunca se presentaban, que nunca existían, pero no dejaban de ser performance, ¿no? Entonces, pues nosotros, pues como jugábamos con el espacio y también dentro de lo que era, pues prácticamente el espectáculo, porque realmente se convirtió en espectáculo, ¿sí?, estaba el gran hilo narrativo más allá de las acciones, que era la música. Nosotros no hablábamos, no decíamos textos, no decíamos nada, no había proyecciones de palabras, no nada, era puro juego de imagen,
¿sí? Que al converger cada quien con su alucín, es como se iba formando el desarrollo de las imágenes. Y es como la teoría del caos iba ordenando entre la víctima y el victimario. Entonces, por ejemplo, éramos radicales en ese aspecto, partiendo del acto único. Si para una obra de teatro, por ejemplo, nos tuviésemos que madrear al señor Angulo todas las noches, a la quinta función no llega vivo, ¿no? Tendríamos que truquear todo el asunto, entrar a una convención de coreografía escénica, cosa que el performance no se estila, que es una sola vez, ¿no? Entonces, pues valía la pena arriesgarse, valía la pena salir con una cortada, con una conclusión, ¿sí? Porque pues también eso me situaba en un presente escénico, orgánico, y no era nuestro intelecto el que operaba, sino nuestro sistema nervioso exaltado y disparado y provocado y volutado por la música. La música era un personaje de gran importancia, que si nunca hubiese habido música en vivo, y más del tipo de música que tocaba Caramelo Pesado, el tipo de música que nosotros también gustábamos, que era puro death metal, ¿no? Que prácticamente si no habías escuchado jamás death metal, jurabas que era puro ruido, pero no, había armonía y todo, o sea, todo estaba cuantificado, era música, 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 pero en ese tiempo pues era... que decías, órale, bueno, eso métele unas imágenes salvajes, ¿sí? Y vas a ver cómo vas a alterar la psique de la gente y cómo su sistema nervioso se va a poner, pero hasta acá, ¿no? Hasta arriba, ¿no? Por eso nuestros performances eran completamente explosivos, no había pausas, no había silencios, todo era de menos a más y 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 más, y lo único que le daba fin era el remate musical. La música es la que determinaba la finitud o lo largo de la ejecución, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Buscarse, nosotros hacíamos una especie de instalación o una escenografía con algún tipo de objetos que estaban dentro del espacio de la instalación, que al momento de jugar con ellos se convierten en objetos dramáticos si lo ponemos desde la plataforma de teatro, ¿no? Entonces, me acuerdo que en Buscarse había una silla eléctrica que construimos, y en una parte del performance, cuando salíamos Mónica y yo, ya la música ya estaba reventando con Carcass, The Rhythm of Putrefaction, la primera rola, que es maravillosa. El señor Angulo tenía que salir por lo que era el palenque o el tablado escenario, que era una cruz, ¿no? Entonces estaba completamente desnudo, y me acuerdo que fue muy gracioso cuando le vimos su vestuario, ¿no? Que era una lata de engrudo, una cinta adhesiva negra y cadenas con grilletes para el cuello, las muñecas y los pies. Pero ¿qué voy a hacer con esto? Pues envuélvete la cinta adhesiva como si fueras gusano, bastante de engrudo, y te vamos a poner todos los grilletes y así vas a accionar. Entonces, su primera acción era salir al público, y de ahí nosotros ya nos encargábamos, en donde prácticamente nos lo madreábamos en el transcurso, en donde lo llevábamos hasta la silla eléctrica, ¿sí? Y luego le pasábamos un hacha acá por la cabeza para poder romperle la panza a un diablo que estaba completamente metido atrás, que nos daría piezas de pollo y todo. Sacábamos y empezábamos a interactuar con el público gritando, y se formaba la batalla campal, pero la música siempre nos mantenía a todos en un estado activo en donde todos, hasta el espectador, se permitía todo. Y nosotros hasta cierto punto lo permitíamos porque lo convocábamos. Cabezas. Por fortuna, Cabezas fue un performance frustrado, porque si se hubiera llevado a cabo como se había pensado, hubiera habido una gran cantidad de hilos de error, porque no detonaron las 75 cabezas de yeso que habíamos dinamitado. O sea, que habíamos puesto dispositivos de serie y todo para que en algún momento del performance truena todo, pero eso hubiera provocado, o sea, mal, qué bueno que no funcionó. Pero sí tronó una cabeza. Tronado, pero no... Sí, pero no todas. No, si hubiera tronado todas, te juro que no estaríamos aquí hablando, estaríamos en el voto. Es que yo estaba ahí, Sí. estaba de público, pero recuerdo que tenía mucha sangre, porque si mal no recuerdo, había salido con unas muñequeras con navajas y un boxer, con el que me dio, pero hasta Sí, que se cansó. El señor Angulo, de hecho, tuvimos problemas porque el señor Angulo no sirvió de Canevá, no sirvió la sucesión de pasos, porque el señor Angulo pensaba que era traicionar al performance mismo si nos poníamos una serie como de arribos, ¿no?
Ya llegamos a este paso, ahora vamos al siguiente y así vamos avanzando hasta que termina toda la acción, ¿no? Y el señor Angulo pues empezó por el paso 10, hasta pues, todos entramos en un estado de caos gracias a él, pero como jugábamos con imágenes y movimientos, de todas maneras se daba, o sea, no importaba, se daba, y más si teníamos a la música siempre como ese gran apoyo de hilo conductor, hilo narrativo, como la voz que le está diciendo al público algo, ¿no? Y esa noche hubo mucha sangre, porque precisamente el señor Angulo, lo había dicho, sacó un brazalete lleno de Chile, y pues empezó a jugar con el público, paz, empezó a pasajear a mucha gente, yo salí con una escalabrada, aquí, porque el señor Angulo me casó y me aventó un bote de basura de esos gigantes, teníamos 3 colgados, entonces hizo la ley física que le pega hasta el puño y rebota en tercero, ¿no? No. Ha sido de los más salvajes en cuanto a que se nos ha ido de las propias manos, ¿no? Pero lo logramos solucionar, ¿no? Y hubo unos preciosos en donde fueron para mí perfectos de principio a fin, como el primero de Montenegro. Fue maravilloso, mi musical también estuvo buenísimo. Nuestras temáticas, como les digo, eran víctima, victimario, con todo ese poder que hay, e implícitamente pues había una sarna o un sarcasmo muy a la religión, ¿no? También, pues, todos somos muy ateos o antirreligiosos, ¿no? Y eso sí lo expresaban. El asunto de la violencia surgió a partir de que pues, el concepto del grupo era mostrar la violencia que había en la muerte, no esa muerte que se esconde con el entierro y con la conclusión y con es que era muy buena persona, ¿no? Nosotros nos decíamos sobre la muerte violenta, sobre al cual la muerte le asalta, ¿no? Y acaba en ese método. Entonces, por lo tanto, pues toda la denuncia social al respecto estaba implícita ya por el simple manejo del cadáver o por la presentación del cadáver o por presentar esa fase mortuoria tan velada desde el punto de vista religioso, pero que a nivel urbano, en cuanto a crímenes y violencia, es muy móvil. Cuando en X Teresa íbamos a presentar máquinas células, se había hecho un recuento de perros callejeros encontrados muertos, atropellados en la calle. Ese performance, bueno, curiosamente Teresa, todos nos gustan los animales, yo tengo muchos animales, Teresa, teníamos, ahora sí que era de Teresa, pero era la perra compartida, una voltea que se llamaba Agonía, era preciosa y se le envenenaron, ¿no? Entonces, esa acción con ese performance, prácticamente queríamos denunciar la ineficacia de la Asociación Protectora de Animales, porque estábamos denunciando que encontrábamos animales muertos. Lo importante de la naturaleza de los símbolos. Eloy Taxizo, que en ese tiempo era el director, un día antes de hacer el performance, pues nos dijo que saben que pues, no podemos sacar perros reales, entonces pues cambien y metan perros de peluche. Pero, ok, o sea, dentro de la ficción el símbolo no cambia, ¿no? Pues un perro de peluche, un perro, ¿sí? Pero nuestro símbolo era la carne, el flesh, ¿sí? La realidad, la madrugadura, la factura, todo eso, ¿no? Y Eloy Taxizo o no se quiso comprometer a responsabilizarse de presentar algo así en X Teresa, o simplemente se le quedó de las manos. Y ya no pudimos presentar el performance. El performance se presentó a manera de denuncia verbal, pero ya no fue la ejecución como tal, ¿no? Y de hecho, nosotros ya estábamos en Ojos del Opus Dei, una asociación religiosa reaccionaria, ¿sí? Y pues ya estábamos hasta prevenidos por si el Opus Dei llegaba en algunos performances, pues para poder de una otra manera contrarrestar posibles sabotajes que nos quisieran hacer de cualquier manera. Entonces así estaban las cosas, ¿no? Y esa era la manera como nosotros procedíamos. Aquí en el RUL pues fue maravilloso porque pues era hacer un performance en un espacio que no fuera institucional, que no fuera un museo, porque regularmente nos presentábamos en museos, en lugares muy conocidos. En ese aspecto tuvimos la fortuna de recibir muchas becas por parte de Teresa. Teresa tenía una maravillosa prosapia para poder conseguir apoyos, ¿no? Y todos los apoyos que se concedían
no se dilachaban en cuestiones personales, todas iban para poder llevar a cabo los proyectos, ¿no? Y pues no escatimar en cuanto a recursos materiales. Yo nunca cobré nada con nadie, nunca cobramos nada, nunca lucramos económicamente con los resultantes, ¿no? Y eso también era muy grato, porque pues si nos queríamos mantener en el underground, pues no podíamos capitalizarnos esto, ¿no? Entonces eso para nosotros era más lento todavía, porque no había una especie como de motivación económica que nos quisiera hacer las cosas, ¿no? No sé si los alucines que teníamos y todos logramos de una otra manera sacar y meter en un universo haya sido parte de una alucín colectiva a nivel general, ¿no? En lo colectivo, porque mucha gente se identificaba también por lo que hacíamos, ¿no? Gente que era temerosa de Dios, pero también veía la otra parte, ¿no? Y gente que también traía casi las mismas pesadillas en la cabeza, las mismas imágenes, ¿no? Porque también cuando nosotros surgimos, pues también empezaron a cambiar muchas cosas en la Ciudad de México, la violencia se disparó. Nosotros sabíamos que en las visitas de la CEMEFO cada vez eran más cadáveres, ¿no? Y no lo reclamaban, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Que era en ese momento era la ciudad más grande del mundo. O sea, habíamos rebasado los estándares y yo creo que eso... hacinamiento, sí. pobreza, suciedad, ¿no? Y pues violencia, sobre todo la violencia que puede generar una ciudad que prácticamente pues, se construye a sí misma, porque esta ciudad no es muy planeada, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo han cambiado las cosas? Porque, por ejemplo, la recalcitrante personalidad del señor Angulo, muy especial el señor Angulo, ¿no? A mucha gente le chocaba, pero aquel que lograba entender el por qué procedía de esa manera, se lo conocía a Codenham, pues el señor Angulo era un portavoz de esa cultura completamente conservadora, reaccionaria, si ustedes quieren, victoriana de cómo ver la vida, ¿no? Donde el señor Angulo, como todo mexicano aspiracionista o pequeño burgués, es racista, déspota, pinche mundo, pinche prieto. El señor Angulo siempre jugaba con eso porque sabía que al que se lo decía iba a bloquear el pensamiento y no iba a hacer absolutamente nada por evitarlo, porque de una u otra manera también era así, ¿no? Entonces, lo que el señor Angulo denotaba en su personalidad era lo más judío que teníamos todos los mexicanos, no nada más él. Y una vez que lo entendías era muy agradable, porque veías cómo encendía a la gente y cómo la llevaba a un punto en el que si no se lo marearon es porque tuvo suerte, ¿no? Pero, o sea, lo que me refiero es que no estaba enfermo ni nada, ni era chocante ni nada. Él estaba haciendo un experimento sociológico cada vez que abría la boca. Eso es lo interesante. Y también era muy atrevido. Era alguien que no se achicopolaba ante estar elucubrando acciones violentas o que hasta nosotros mismos nos pudiera dejar con ciertas pesadillas después de haberlas llevado a cabo, ¿no? Porque si hay remordimientos también. No hay culpas ni crudas morales, pero si hay remordimientos de cómo podía ser. Sí, o sea, sí, no había arrepentimientos, pero sí le dije, puta, o sea, creo que ahora sí me pasé de la raya en cuanto a las resultantes, ¿no? Porque si éramos muy blasfemos, éramos muy radicales, éramos arrogantes en cuanto al tipo de violencia que manejábamos. Sí éramos arrogantes en ese aspecto, porque entonces la violencia es arrogante. La violencia crea un estatus ¡pum! Inmediato. No teníamos amigos cuando llegábamos a la exposición y nadie nos hablaba, porque éramos como los apestados, ¿no? Porque mientras todos estaban buscando la perfección en las categorías de estéticas, ¿sí? Nosotros todos sacábamos de plomo, si tomábamos algo nuevo lo rompíamos, ¿sí? O sea, nosotros siempre nos fuimos por donde decían por ahí no es, por ahí nos fuimos siempre. Eso fue lo interesante. Y por eso tuvimos esa resultante, porque siempre nos comparaban con la Fura de los Baus, pero la Fura de los Baus eran místicos, eran como indios australianos, bien incienso, estaban bien locos también, creaban unas imágenes brillantes, pero como que no. La Fura de los Baus surgió también cuando
España empezó a violentarse y sus megalópolis empezaron a crecer y mucha gente se fue al campo a vivir. Los que se quedaron en la ciudad fueron los que empezaron a crear ese tipo de arte urbano y muy, pero muy violento, muy contestatario. La Fuga del Bauhaus empezó así, pero después encontraron otro camino y eran completamente místicos. Nosotros nunca fuimos místicos, nunca fuimos complacientes con la muerte misma en ese aspecto. Al contrario, entre más atroz, más atractivo. Así era. A mí me gustaría preguntar sobre estos mitos que se construyeron alrededor del grupo. Por ejemplo, en el documental Aldo Flores, ¿no?, menciona que cuando estaban haciendo la toma del Rule, recibe una llamada y resulta que alguien le dijo que ustedes estaban destruyendo todo lo que habían hecho en la toma del Rule los otros artistas, ¿no? Entonces me gustaría preguntar pues qué tan cierto es eso, porque luego después alguien me dijo que no habían sido ustedes, sino que había sido el Sindicato del Terror, pero hablando con Carlos Jaurena me dice que el Sindicato del Terror en ese momento ya no existía. Entonces, pues, ¿a qué se refiere Aldo Flores entonces con esto porque de nazis y de terroristas no los bajó cuando la entrevistan? Aldo Flores justamente había hecho las convocatorias y las curadurías tanto para la toma del edificio Van Mori como este. Y entonces él había convocado a todos los artistas que estaban así súper wow, de moda, nice. Van Mori, la toma del Van. Y la toma del Rule, así. Y la toma del Rule fue exactamente igual. Exacto. Entonces, esto había sido igual, se cierra la puerta, o sea, termina esa toma, pasaron meses de esa toma y esto estaba cerrado y abandonado. O sea, yo no sé por qué Aldo dice que éramos unos terroristas destruyendo esto, si esto estaba cerrado, destruido. O sea, solo porque habían venido una noche a pintarle y a poner sus instalaciones chistositas y no sé qué. Con todo el respeto a los artistas que en ese momento vinieron a intervenir en el edificio, pero la verdad es que esto lo abandonaron, o sea, vinieron, hicieron sus cosas y se largaron. Eso fue lo que pasó, hicieron su fiesta y se fueron. Y entonces esto quedó abandonado, cerrado, y hasta que se consiguió el permiso, que tienes razón, Juan, yo no sé si fue Teresa o el chico Aguilera quien lo consiguió, pero pues era un edificio público, finalmente, o sea, era un edificio que había que pedir permiso a la delegación para que te lo abrieran, entraras, y entonces él nunca fue el dueño. Si hubiera sido el dueño del edificio, creo que a lo mejor hubiéramos incurrido en un acto terrorista. Pero si lo pidió, vinieron, pintaron, intervinieron, hicieron su gran obra y la abandonaron, pues a nosotros nos valió lo que nos valió madres, ¿no? Que esto estuviera así, porque finalmente entramos y lo que encontramos fue nada, basura. O sea, había basura por todos lados. Había cosas rotas, había clavos, vigas, como dice Juan, había muchas cosas muy peligrosas, porque esto ya estaba, pues ya, o sea, nadie se preocupó por esto. Imagínense, se cayó en el 85, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo hicimos lo del Paleón? En 93 estaba diciendo Ricardo. Nadie daba ni un varo por este lugar. No, y entonces se les ocurrió entrar, intervenir, y después nosotros éramos los culpables de que esto no existiera. Y de que lo habíamos roto, y de que lo habíamos destruido, y de que habíamos... Vamos, es absurdo, ¿no? Más bien yo creo que había ahí como una antipatía, porque bueno, este hombre también tenía un espacio independiente, donde hacía eventos, que por supuesto nunca nos invitó. Y yo creo que había una antipatía ahí, y ese fue como uno de los mitos, pero yo soy la experta en mitos, porque lo que yo hacía, porque se acuerdan que yo performaba por mi cuenta, que me revelaba y decía, pues yo voy por mi cuenta. Y entonces empezó a confundir
lo que pasaba por mi cuenta, con lo que pasaba con ustedes, y entonces en la actualidad he tenido que ir a preguntar, oigan, ¿es cierto que hice esto en uno de mis performances? No, no es cierto, Erika, no te preocupes. Ah, ok, entonces fue con Semefo. Pero eso me ha sucedido. O sea, se mezclaron como ambas cosas de esa época, y entonces hay todo un mito en la Facultad de Filosofía y Letras que se llama pollitos a la licuadora. Ah, sí, como horarios, ¿no? Pero pollitos a la licuadora no existió, eran unas ratas de laboratorio. O sea, yo nunca metí un pollito vivo así haciendo pío pío a una licuadora. O sea, y entonces fue pollitos. O sea, cuando hablan de pollitos a la licuadora, hablan de mí. Y eso no existió. O sea, así. Entonces, el mito de pollitos a la licuadora en realidad era otra cosa. ¿Alguna vez metimos pollitos a la licuadora? Ni ratas a la licuadora, ni gallinas a la licuadora. Nunca infligimos violencia o daño a un ser vivo nosotros. Tuvimos una falda de gallinas en el eclipse. Yo la traje puesta. Sí, pero nunca se quitaron. Entonces no hay pollitos a la licuadora. Eso sí era algo que quería aclarar, porque pollitos a la licuadora es una pregunta recurrente en mi vida. Sí, no, está grueso, ¿no? Pues sí. Pero cómo se deshace un poquito en el corazón. Ahí no hay humanidad. No, de verdad. No, sí. Ahí está. Pareciera que yo lo diga, pero es la verdad, ¿no? Oigan, y para nosotros eran ustedes como, pues a lo mejor unas estrellas, era como ver a la Fura, ¿no? En el Auditorio Nacional, y, ¿no? Todo lo que pasó en Eso esa... generó problemas también, qué bueno que lo mencionas, porque me atrevo a decir que Aldo Flores, Grupo Semefo provocó muchas envidias también, porque era contradictorio cómo es que museos, instituciones apoyan este tipo de lenguaje, y a estos gamberros, a estos marihuanos, a estos punks, a estos nazis, ¿cómo es posible? Siendo que el resto de los artistas plásticos se portan bien, se levantan temprano, se bañan, van a la escuela, y a ellos no los apoyan, ¿no? Entonces generó también muchas envidias, porque cuando Semefo arrancó, como dijo Juan Luis Zabaleta en el documental, fue un tsunami. O sea, los apoyos llegaban, no dejaban de llegar los apoyos, ¿sí? En parte por la gran prosapia de Teresa, pero también porque el trabajo era atractivo, el proyecto en sí era atractivo, y eso a mucha gente le generó problemas. Entonces, es como aquí en México, que pasa cualquier cosa y la tiene la culpa el narco. Si pasa cualquier cosa, la tiene la culpa el narco. Aquí pasaba algo y la culpa la tiene Semefo, ¿sí? O sea, así fue. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no echarle más leña a los más mierdas? Que éramos nosotros. Nosotros no éramos glamurosos, no nada. Nuestra apariencia era más desde el ámbito del rock. Siempre, en los performances siempre había fanáticos del rock, no había tantos espectadores de museo, ¿no? Tanta gente bonita como ustedes, no eran punk los que iban a ver performance, y por eso también le dábamos también tanta rienda suelta a la violencia y al jaleo, porque pues el espectador era salvaje también, y era un cuido pro. Les quiero hacer una pregunta, va dirigida a todos. El ambiente en el arte en México, sobre todo en el arte contemporáneo, ha probado ser históricamente clasista y elitista. Sobre todo hay una permanencia muy importante de la blanquitud en los círculos de la élite del arte contemporáneo. Cuando Semefo hace su aparición a finales de los 80 y se mantiene en la década de los 90, ¿cuáles fueron los obstáculos y cómo los superaron para permear dentro de estas, no élites, pero sí dentro de las burbujas institucionales del arte contemporáneo? ¿Cuáles eran sus relaciones públicas? ¿Cómo fue que una bola de punks y de apestados de la UNAM
competían por espacios y obtenían espacios contra blanquitos de escuelas activas del sur de la ciudad. O sea, ¿cuál fue el proceso para colocar semáforo? Pues como Frank Zappa lo dijo, ¿no? Ocurrió el fenómeno con el rock. El rock se murió cuando las disqueras empezaron a determinar qué música se grababa. Y las plásticas de aquí se echaron a perder cuando las galerías determinaron qué presentaban. ¿Sí? Porque debe haber unos artistas fenomenales que nunca se han presentado en una galería. Entonces, ese es el problema. Por fortuna, las relaciones sociales las hacía Teresa. Nosotros no, nosotros siempre estábamos trabajando en el taller, siempre recibiendo los materiales que Teresa proveía. Teresa fue una gran proveedora, aparte de las grandes ideas que también siempre volcó, ¿no? El gran filtro para que algo saliera bien a Teresa siempre fue Teresa, yo la admiro mucho por eso, ¿sí? Y entonces, como les digo, Teresa era una maga, ¿sí? Porque realmente nunca tuvimos nosotros problemas con esas burbujas, porque ni siquiera se nos ocurría relacionarnos con ellos, porque no nos interesaba. No nos interesaba, en ese tiempo lo veíamos como una bola de burgueses putos, perdón por la palabra, ¿no? Pinches fresas, ¿no? Sí, pinche intelecto, como manzanas de estilo Marta Chapa, ¿no? Entonces nosotros no teníamos nada que ver, nuestra personalidad, nuestra cultura, no tenía nada que ver con esos círculos, ¿sí? Una vez la señora Silvia Pandolfi nos invitó a su casa en Cuernavaca, ¿no? Era directora del Museo Carrillo Gil, una gran impulsora de nuestro trabajo, porque fue de las primeras personas del museo que creyó en lo que hacía Seméforo. De ahí surgió la Barrio Corporis, que es para mí la mejor instalación que ha hecho Seméforo de los caballos, ¿no? Y hasta ahí, ¿no? Hasta ahí yo jamás fui a comer con quién sabe quién, es más, yo ni sé nombres, ¿no? Yo cuando me salí del grupo Seméforo, yo dejé de ser existente para todas las instituciones de las plásticas, porque yo no conocía a nadie y no me interesaba conocer a nadie. Yo lo que quería, junto con los demás, pues era cotorrear, construir, qué hacer. Y Teresa era la que se clavaba todo eso, ¿no? Sí, habría que preguntarle a Teresa cómo le hizo. Pero sabes que, Juan, yo creo que también algo muy importante, pensando en esta pregunta, que en esos años no nos estábamos preguntando por lo de colonial, ni por la blanquitud, porque la verdad es que no era un tema de preocupación, o sea, no era un cuestionamiento, o sea, estos temas vinieron después, o sea, pero en 1990, en ese momento, no nos estábamos preguntando ni por la blanquitud, ni por lo de colonial, ni, o sea... Aunque manejábamos esos elementos implícitos. ¿Sí? Ahí estaban, ¿sí? Simplemente ahí estaban, ¿no? Entonces, todas las teorías que ahora se arrojan sobre esto y estudios que hay muy serios y muy formales, pues no los teníamos en ese entonces, porque no estaban, o sea, simplemente no estaban. No, y que estábamos en la cola todavía del conservadurismo. Claro, o sea, hablar en ese tiempo de homosexual, puta, era así no, como que espera, o sea, era calma, métete al closet y no abras la boca. y no hablas el hocico, ¿no? Sí. Te matan, te pinchan. Entonces sí han cambiado mucho las cosas, ¿no? Por ejemplo, el señor Angulo precisamente jugaba con ese pensamiento colonizado a través de su forma tan despótica y neopotista de ser. Ahí está la blanquitud. Y nadie le cachaba porque pues, no se veía, ni se hablaba. ¿No? Ahorita ya. Había factores muy interesantes para eso que comentas. Los integrantes de Seméforo ya tenían un terreno ganado y un cierto respeto en el ámbito del rock. Ya el hecho de que dos músicos de Seméforo se pararan en un auditorio ya causaba mucho respeto, ¿no? Además de que traíamos una pandilla de amigos, a manera de seguridad, pero pues era nuestra pandilla de amigos, ¿no? Realmente tenían el lugar privilegiado de estar atrás de nosotros y no estar en la parte del público, porque además nos ayudaban a cargar los amplificadores, a conectar todo, que si algo se caía o no funcionaba, lo arreglaban. Entonces ya traíamos una especie de pandilla de protección, entonces la gente de alguna manera sí se impactaba. Además, la determinación con la que cada uno de los integrantes, dígase Angulo, dígase la doctora Mónica Salcido, Bernás, Pulle,
todos los integrantes del CEMEFO se plantaban en escena a hacer lo que hacían, que no les temblaba la mano, de una determinación a toda prueba, eso impactaba de sobremanera. Si la sangre fría con la que nos manejamos a la fecha, es de verdad todo un factor que doblega, o sea, es difícilmente alguna de las autoridades que llegaron a estar en contacto con CEMEFO y decir, ¿qué hago? ¿Les cierro la puerta o los invito? ¿Cómo voy a quedar yo si digo, les prohibí? O sea, nos poníamos en una situación muy complicada. Yo recuerdo una anécdota, a lo mejor tú sí la recuerdas porque fue muy al inicio, y esto es algo de un performance que nunca se llevó a cabo. Cuando terminamos Viento Negro, y en el Inter de Viento Negro y Mus Cárcel, estábamos planeando hacer un performance sobre la fiesta brava de toreros. Y Mónica estaba fascinada con el concepto de que lo hiciéramos. Y entonces CEMEFO, que en ese momento éramos 6, un puñado de 6 tipos vestidos de negro, fuimos a una de las plazas de toros, que estaba llena. O sea, conseguimos boletos como pudimos, y cuando nosotros fuimos a tomar nuestro lugar en la plaza de toros, no nos habíamos percatado que la gente se comenzó a retraer. Cuando alguno de nosotros se paró por unas chelas y regresamos, digo, pues que no estaba lleno aquí, ¿no? La gente se comenzó a retraer porque no sabían qué iba a pasar con esa bola de 6 sujetos raros que no estaban viendo propiamente el espectáculo como los demás. Estábamos viendo la cuestión de la crueldad y la barbarie para trasladarla a un performance. Además, nuestro aspecto no era para nada normal. Entonces la gente se comenzó a retraer, y eso habla mucho de por qué nos ganábamos estos lugares y nos ganamos el respeto y nos abrían paso a todos lados. Aun cuando alguno se portara como se portaba, difícilmente alguien se iba a meter con él porque era meterse con un CEMEFO, ¿no? A veces en algunas fiestas de arte decían, allá andan los CEMEFOs, ¿no? O sea, era como decir, esa bola de pandilleros, cuidado con ellos, ¿no? Pues éramos como skinheads, Exacto, el equivalente sí, a... una mezcla rarísima. Sí. Yo por deformación profesional tengo una duda. Yo soy guionista y, bueno, por lo que comentabas, decías que, bueno, no tenían como tal una línea argumental, pero tenían, por lo que entiendo, como una especie de escaleta, ¿no? Oye, empiezan acá, luego van a este y luego van a este. Pero muchas veces, como decías también, a veces empezaban en el punto 4 o en el punto 5. Esto lo menciono porque, valga la expresión, ustedes hacían post-mortems de sus acciones, o sea, las evaluaban después. ¿Y cómo sabían o les interesaba? A lo mejor ni les interesaba saber que algo era exitoso o no. O sea, a lo mejor simplemente con hacer la acción y crear el caos, con eso estaba muy bien. Pero no sé si tenían como algún otro, digámoslo así, como forma de evaluar cuál había sido el impacto, qué había ocurrido y qué habían obtenido, ¿no? O sea, pensando como en esta forma de construcción de la acción, ¿no? Yo sé que es única, es irrepetible, pero bueno, al final pues tienen una idea, ¿no? Y tenían una idea de ejecución. Entiendo y quiero, bueno, más bien entiendo y pienso que muchas de las veces, no sé si la mayoría de ellas, no se ejecutaba todo como lo tenían pensado, y de hecho a lo mejor eso es también como lo que buscaban ustedes, pero me interesa mucho saber eso, o sea, como la construcción de como esta escaleta, y si la evaluaban después, si les interesaba preguntarse, funcionó o no funcionó, o por qué. Esa es mi pregunta. Yo lo que recuerdo, cada quien va a contar sobre sí. Yo lo que recuerdo es que terminábamos, recogíamos, nos íbamos y a lo que seguía, porque generalmente había ya como un proyecto en puerta que venía. Y entonces de pronto el sentarnos a ver cómo nos salió, o sea, sí platicábamos de qué había sucedido, por qué no hiciste esto, pero generalmente era como ese día o al siguiente
pero no duraba más, o sea, no había como ese cuestionamiento de lo hicimos, reflexionamos, llegamos a las metas, no, nada de eso, era ya tenemos el que sigue en puerta y entonces hay que darle a lo que sigue y qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. O sea, creo, esa es mi versión. Sí, de hecho, nos conciliábamos con el accidente. El accidente era algo que se aceptaba con todo este mundo aleatorio que también estábamos presentando, ¿no? Y nos pasábamos a lo que seguía. Obviamente teníamos el ingrediente clave, que era lograr un estado mórbido. Siempre era buscar lo mórbido, ¿no? Eso es lo que nos daba la certeza y la seguridad. Bueno, yo tengo una historia también un tanto diferente. Yo sí recuerdo un post-mortem muy importante, un trabajo de post-mortem muy importante, sobre todo al inicio, después del experimento que da Rosa Semefo, el viento negro, buscarse cabezas, todo incluso en el pandemonio. Normalmente lo que hacíamos, había de dos, ¿no? O terminando el evento, una vez que ya se levantaba todo, así que se hacía el recuento de los daños, porque a veces eran los daños físicos en los propios integrantes de Semefo, o sea, descalabrados, quemados, golpes, raspones, cortadas, de todo, porque la acción era tan brutal en escena que esto llegaba a esa situación. Y había ocasiones donde sí, después de todo esto, nos íbamos al departamento de Teresa y Charlie, y ahí veíamos la grabación, o sea, no nos daba la paciencia de esperar al día siguiente o a 3 días, o nos vemos la próxima semana. Veíamos lo que se grabó, lo que acabábamos de grabar, y lo acabábamos de disfrutar, porque ejecutando el evento no lo vives en todos los panoramas o en todos los ángulos que muchos lo vieron, y la cámara andaba entre el público y entre los trancazos, porque era Teresa la que se metía con la cámara al hombro entre todo el golpeteo y el peligro que ahí había, ¿no? Entonces, ver el video de lo que habíamos ejecutado hacía unas horas era un ejercicio brutal, súper enriquecedor. A veces no se hacía en esa misma noche, pero apenas amanecía y ya estábamos reunidos para ver con esa ansiedad qué hicimos, ¿no? Y sí, a partir de ahí planear y qué más, y todo lo que salió mal y lo que salió bien, y todo, sí se evaluaba, sobre todo ya más al final, más hacia la época de pandemonio, porque ya llegábamos a un nivel en el cual las acciones se hacían en el medio del público. En un inicio sí había un poco esa situación de que ahí está el grupo y la gente está del otro lado. Pero eso comenzó a cambiar al grado de que llegamos a hacer las acciones en medio de la gente. Y eso elevaba el riesgo, el peligro para todos. Y bueno, no solamente los miembros de Semefo salían con lesiones, sino también gente del público. Y a veces provocado por su misma irresponsabilidad, porque era tal el rumor de lo que se hablaba, que hacíamos, entre esas visiones de que fue real, no fue real, lo hicieron, se lo imaginaron, ¿no? La misma gente que lo platicaba ya lo narraba a veces amplificado, o a veces esa misma distorsión escondía cosas que habían sido más macabras que habíamos hecho y ellos no se habían percatado por lo bien que lo habíamos disfrazado. Entonces la cantidad de morbosos que nos iba a ver, y que además eran los primeros en llegar y que querían estar hasta el frente, no se imaginaban que en unos minutos más la violencia iba a estar encima de ellos. Entonces, esa misma actitud de ellos de ir a ver hasta el frente, a ver cuántos desnudos y cuánto sexo y cuántas tripas y sangre, al rato ellos eran los pisoteados y raspados. Pero estaban felices. Claro, algunos felices y otros apanicados, ¿no? Que salían como podían y vámonos. O sea, todo eso sucedía, pero sí había un ejercicio post-mortem muy fuerte. A lo mejor, nada, quizás yo no puedo platicar así porque, vamos, Charlie es mi hermano, Teresa es mi cuñada, teníamos un vínculo familiar, ¿no? Entonces además convivíamos en familia, ¿no? Nos veíamos hay comida el domingo en casa de mis papás, estábamos Teresa, Charlie y yo, ¿no? Entonces había oportunidades de revisar todo. Gracias. Y ahora, si había una revisión, pues ya no se podía mejorar nada, porque como eran actos únicos, bueno, con esto nos quedamos, pero no nos frustramos, ¿no? Pues sí, en esa onda, ¿no? No, aparte, pues en ese tiempo traer una cámara VHS, ¿quién traía una?
Y poder verte después de casi inmediatamente de hacer un acto era un privilegio, ¿sí? Realmente. Antes te cobraban una lanísima por grabar tu obra de teatro. Fue uno de los beneficios de ese viaje que hizo a Japón en el 91, traer una cámara portátil, era una maravilla traer unas tecnologías. Sí, claro. A mí me gustaría preguntarle a los compañeros sobre el canto del chivo, que me parece que es la última acción en la que está usted. Si nos pudieran platicar un poquito de esto, cómo se desarrolló, por qué después de canto del chivo ya no siguió usted el CEMEFO. El canto del chivo fue en el sótano de arquitectura, ¿correcto? Y también era así el sótano, un salón grande de cemento con pura basura y tarimas viejas y cosas así. Y nuevamente gracias a la destreza de los compañeros y su carpintería construyeron todo. O sea, desde una alberca... sí, fue muy bonito. Sí, pues no, realmente era, aparte todo era blanco, o sea, era un espacio blanco. Y entonces, que también había esa sutileza de CEMEFO en decir ahora es negro, ahora es blanco, o sea, sí había como ese enfoque hacia los colores, hacia cómo iba a ser. Y pues ese día aparecimos rapados, ¿no? Y entonces nos rapamos ahí en el sótano, sí, menos Juan seguía con sus rastas, pero yo sí me rapé, y aparte con estos rastrillos, ¿no? Porque ni siquiera nos dio tiempo como de ir. Y tampoco era maquillaje corporal, era blanco de zinc. Sí, no, o sea, sí, o sea, era pues como ahí una cosa extraña. Y después de eso, pues mi vida, o sea, estamos hablando nuevamente, es que es importante los contextos, porque en 1995 no es lo mismo que el 2023. O sea, han pasado muchas cosas, muchas historias. Y entonces yo rapada, lo que sucedía es que si ahora cualquier chica está rapada, pues yo rapada en la calle lo que me gritaban era ratona, ¿no? Porque rapaban a las rateras o a los rateros para identificarlos, ¿no? Entonces yo tenía esa clase de problemas y entonces cuando a mí me vieron en mi casa fue así como, por favor, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿No? Esta ya es como, ya te tatuaste, ya, que tampoco era frecuente que las mujeres estuviéramos tatuadas, y entonces era, ya te tatuaste, y ahora vienes rapada, pero hacía coco, ¿no? O sea, mi cabeza azul se veía, porque jamás le había dado el sol. Y yo creo que esas presiones, porque yo de pronto las sentía mucho como presión, es que vamos a hacer máquinas célibes y otra vez te vas a rapar. Y porque sí nos manejábamos muy presionante también, ¿no? Con esa exigencia corporal de, es que vamos a hacer esto y entonces tienes que venir a las 11 de la noche a acabar de coser o de teñir las telas, que no sé qué. Pues no, o sea, ¿cómo me iba a salir a esa hora si yo vivía en mi casa con mis papás, o sea, con mi mamá? Y, o sea, tenía 20 y tantos años, ¿no? Y estudiaba. Entonces era complicado. Y pues ahí decidí. También decido un poco, todavía después de esto, empieza el proyecto de los caballos, de Teules. Y cuando Teresa me muestra los dibujos que habían planteado para esto, pues sí me pareció un exceso a mí. Y entonces, pues creo que ese día dije adiós, yo no estoy en galería. Todavía llegué a la inauguración y me acuerdo que Teresa me dijo, toma un catálogo numerado
porque pues finalmente te toca, y fue así como, pues gracias, volví a ver a Teresa como amigas un par de veces más, o varias veces más, y hasta que nos volvimos a reencontrar. O sea, eso fue lo que pasó. O sea, para mí fue mucha presión. No sé. Como les digo, o sea, hasta a veces nosotros nos sorprendíamos de los propios límites o que rompíamos con nosotros mismos. Es demasiado, o sea, sí me estoy pasando de la barda, o sea, esto no, socialmente no es normal, pero lo hacíamos. Y tenían remordimientos. Ahora, volviendo al canto del chivo, fue un performance a puertas cerradas, en el sótano. Sí. ¿Pero por qué había tanto? Eran pues, los amigos, nada más, ¿no? Eran los amigos y pues en este caso fue un performance blanco porque estaba basado en el concepto de tragedia griega, así escuetamente, nada más. El canto del chivo es hablando de la tragedia griega. Y me acuerdo que ahí pues sí destazamos un chivo, pero ya estaba muerto, o sea, y ese chivo se convirtió en una carnicería, ¿no? Pero fue un performance de puerta cerrada, fue un performance muy preciosista. De hecho, Semefo se fue dejando el performance ya con una necesidad de crear objetos de instalaciones, ¿sí? No es que nosotros hayamos querido dejar el performance porque ya no nos gustase o no nos convenciera, simplemente nos fuimos desplazando ya a lo que es ocupar ya galerías, ¿no? Y una vez que se deja el performance, ya empieza a desarrollarse más el mundo de los objetos de Semefo, y después de empezar con una estructura, ¿te acuerdas que era una spoon que llamaba hielo? Está todo, una estructura completamente amorfa. Pues empezamos ya a trabajar cierto preciosismo dentro de lo macabro que trabajábamos, ¿no? Me acuerdo que hicimos una pieza para el segundo Salón Nacional de Artes Visuales, que era una pecera llena de cenizas humanas, y fue preciosismo puro. Cuando presentamos la Ratio Corpori hicimos unas estructuras donde colocábamos unos como llaveros, que era una cabeza de caballo cortada transversalmente y otra perpendicularmente, y todas encapsuladas en resina. Cada bloque pesaba más de 50 kilos, ¿no? Entonces ahí estábamos con la cultura del óxido, con la cultura del derrumbe, con la cultura de lo corrosivo, ¿no? Y cuando ya llegamos al segundo Salón Nacional de Artes Visuales, que ya fue ya próximo a los 90s, o ya estábamos en los 90s, fue una pieza completamente preciosa, con una lámina pulida, con más de 500 tornillos puestos milimétricamente para lograr unas métricas visuales perfectas, ¿no? Y fue evolucionando, y se fue de una otra manera haciendo preciosista, pero sin perder siempre esa naturaleza cadavérica o morga, ¿no? Y ya ahí yo ya tomé mi camino. Porque pues yo en lo particular yo pensé, llegó un momento en que pensé que pues aquí el artista me quedaba, los nuevos artistas, ¿no? Y sí empecé es que muchos años de negritud, oscuridad, siempre estar pensando en lo peor, ¿no? Como que afecta un poco, ¿no? Entonces yo ahí fue que yo proseguí mi camino como actor, porque yo quería trabajar con Semefo como actor, ¿sí? Porque a mí, por ejemplo, el arte dramático como tal en ese tiempo pues era completamente conservador, en donde aprendías teatro isabelino, teatro del siglo II español, y eran puras convenciones escénicas del siglo XIX o antiquísimo, ¿no? Y con Semefo pues logré encontrar esa veta a través del performance, de la acción física, que me llevara a mi momento histórico, a los 80, 1980, ¿no? Y a través del performance ahí fue en donde yo como actor encontré un gran colchón creativo también, ¿no? Porque yo estaba buscando el teatro experimental, ¿no? Ahí estoy yo con mi cabeza azul. Oigan, en ese momento conocían a los vieneses, a los performance. A los accionistas. Sí. No, a los accionistas. No, o sea, pues cada quien tiene un referente distinto porque también no había mucha información al respecto, ¿no? Nosotros empezamos como que a dilucidar qué era el performance a través también de imágenes que veíamos, ¿no? ¿Sí?
y pues sustentado, al menos yo en mi caso, sustentado de una disciplina teatral, pues cómo hacer la conversión, ¿no? Desde el punto de vista visual y más inclinado a las artes plásticas, ¿no? En ese tiempo, por ejemplo, Melquiades Herrera, si lo trasladamos al 2023, el señor estaría en un show de talk show, ¿sí? Porque el artista plástico no tenía nada. Yo lo conocí cuando él estaba queriendo vender un peine rosa. Entonces era una especie como de suerte de melódico con medio cómico. Sí, pues un portafolio. Un portafolio, exactamente, ¿no? Entonces pues era más bien talk show, como ahorita vendría siendo, sería un grande talk show, que era simpático, era gracioso, y se transformaba a sí mismo, pues poniéndose ropa extravagante y todo, siempre para llamar la atención o mantener un foco, ¿no? Entonces, pues en ese tiempo, pues muchos que incursionaban a las artes plásticas sin ser artistas también encontraban un gran cobijo ahí, en el performance, ¿sí? O sea, pero Melquiades sí era artista, o sea, de formación. sí, claro, Era pero artista. por ejemplo, Melquiades se presentaba como performance, ¿no? Porque en ese tiempo no había talk show, al menos aquí en México, ¿no? Pero si ahorita Melquiades viviera, no importa su currículum, es un talk show. Él lo llevarían ahí a la Roma, ahí entran y suben a la tarima y empiezan a hablar y bla, 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 y bla, bla, bla. Ese sería Melquiades hoy, por hoy. ¿Por qué? Porque Melquiades no hacía tanto uso de la plasticidad en lo que trabajaba, porque era un trabajo muy intelectual, un trabajo muy verbal, un trabajo muy estacionario, nada más de yo aquí y estar, pero él tuvo una cavidad, y así como él, muchos también, ¿no? Que el performance fue como que una respuesta para todas esas necesidades de expresión actual, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y salirse de un ámbito tradicionalista que manejaba la academia, teatro, artes plásticas, o sea. En cuanto yo creo que a esta cuestión de los accionistas vieneses, sí creo que tanto Angulo, Teresa, seguramente Carlos, o sea, sí manejábamos esa información porque éramos los que estábamos cercanos los que estábamos inmersos en la academia, o bueno, la que era la ENAP, la Escuela de Artes Plásticas. Y entonces, yo creo que sí nos daba ese toque, ¿no? O sea, creo que el blanco, tan blanco, no era tan gratuito, sino sí había ese trabajo de investigación que obvio era nato, ¿no? O sea, obvio era como la curiosidad de ver, ¿no? Y de sorprendernos, porque realmente estas personalidades como la de Günter Grass, pues es sorprendente, ¿no? Y en esos tiempos y demás. Los rituales de Hermann Nietzsche, donde yo estoy segura que el chivo y todo esto habrá arrojado ahí, ¿no? O sea, sus resultados. Entonces, sí había como ese proceso de investigación, como el otro que era el actoral y el de teatro, Claro, que ustedes traían esa carga. Pero nunca hubo un copycat, nunca hubo un copycat, nunca lo hubo. A lo mejor había unas imágenes que podían influenciar, porque notaban lo que era el acto único, el performance, ¿no? Pero nunca hubo, jamás nos pusimos nada de eso, ¿no? No, eran como influencias, Claro, de sí. alguna forma. Nutrición. Yo cuando llegaba a casa de Teresa y a casa de Carlos, pues tenía una biblioteca enorme y pues mejor date un churro y ponte a ver libros, cabrón. Y era maravilloso porque pues, Teresa tenía unos libros de pintura de todos los periodos, entonces podías pasar de uno a otro así y empezar a buscar, y sí, también nos nutríamos de todo eso para crear, ¿no? Sí, obviamente, no era nada más algo que saliera de nosotros así por ninguna de... No, o sea, era el mundo también el que nos nutría, ¿no? Platicando un poquito de lo que decía hace un ratito, ¿no? Yo siempre tuve, o tengo todavía, hasta que me responden ahorita, porque me tocó verlos en la parte de performance a la parte de instalación. Entonces, siempre tuve, digo, y hasta ahorita, lo último que recuerdo de ustedes son los caballos, ¿no? Eso, de instalaciones, de lo más grande que he visto siempre. Entonces, ¿cómo fue para ustedes esa parte de transición del performance a la instalación? Digo, porque bien lo platicaba, pues, performancistas había demasiados, ¿no? Y bien lo dicen que eran
más o menos sabías a qué ibas, ¿no? O sea, a qué performance ibas, porque sí eran como que muy repetitivos. Y con ustedes no. Con ustedes, como bien dicen, llegabas y te sentabas y no sabías si en ese momento tú por estar sentado te jodiste, ¿no? Porque tú eres la parte principal del performance y vas a interactuar. Los golpes, la escupida, todo, porque todo esa era la parte yo creo que más emocionante, por lo menos para mí de los dos. Porque ibas a eso, a no saber qué iba a pasar. Sabías que iba a estar CEMEFO, pero no sabías qué iba a pasar. Lo mismo que, claro, sí, ya está después, ¿no? Lo mismo que pasaba quizá con la congelada de uva, ¿no? Exactamente. O sea, y sabías que ibas a verla, pero no sabías si esta vez iba a meter un pepino, se iba a tirar 5 horas en el suelo. Entonces, yo siempre tuve con ustedes esa parte de saber cómo o qué había pasado. Digo, porque al final seguían siendo ustedes CEMEFO desde la parte de performance a la parte de instalación. O sea, no hay ni siquiera como que digas, aquí cortó y acá es, y dejó de ser CEMEFO. O sea, esa transición, esa metamorfosis de la parte de performance a instalación, siguieron siendo ustedes. Entonces, pero ¿cómo se les dio? A lo mejor, como bien dicen, ¿no? Ya era como que demasiado, a lo mejor, los madrazos que nos dábamos, ya había otra cosa, o el experimento de hacer ciertas otras cosas, ¿no? Ustedes responden eso porque yo me salté esa cosa. O sea, yo por ejemplo, pues yo entré como actor y pues el performance era así como que caldo, ¿no? Pero también sabía manejar materiales y entonces entré en una etapa fascinante de creación de objetos. Y como el contenido era prácticamente el mismo, la dinámica era prácticamente la misma, y aparte también ya estábamos entrando más a galerías, ya estábamos ocupando más los museos, ¿no? Y solito se dio la transición, no es que nosotros hayamos decidido, no, ya no vamos a hacer performance, ¿no? Sino que las mismas obras ya no daban tiempo para hacer performance, sino que ya nos íbamos sobre el trabajo de obra, ¿no? Y si había algún material que no conociéramos, lo aprendíamos a manejar, ¿no? Tratábamos por medio de los apoyos que nos daban la gente profesional que nos enseñara, ¿no? Pues teníamos nuestros técnicos forenses, ¿no? Claro. Entonces, el salto se dio solito, y era igual de fascinante hacer un performance como... Porque también en el performance todo lo construíamos. Todo lo construíamos. Por ejemplo, una manera también de nutrirnos al momento de hacer nuestros performance es que en la construcción de todo lo que iba a influir dentro de la ejecución, ahí es donde empezábamos a hablar, empezábamos a decir, en este momento ya te voy a dar una patada en los huevos, no va a hacer nada, así nos íbamos, pero mientras construíamos, entonces como que construíamos el discurso al momento de construir todo. Y luego cuando nos pasamos a hacer las instalaciones manteníamos prácticamente la misma idea de estar hablando mientras se construía y se tenían que hacer cambios porque se iba desarrollando la pieza, se hacían los cambios necesarios. Pero no fue algo difícil la transición. Sí, fue muy natural, sí, y mucho tiene que ver que el inicio de CEMEFO fue totalmente sin presupuesto y lo autofinanciábamos entre nosotros. Además de que los objetos que usábamos para las representaciones en escena difícilmente se podían conseguir, ¿no? Eran cosas tan raras, tan hechas a la medida que los mismos CEMEFO lo fabricaban. Nosotros mismos éramos parte de la escenografía en muchos de los momentos, ¿no? Para ser parte de la escenografía había que crear cosas a la medida, ¿no? Pero además, yo puedo recordar, yo siempre he estado sorprendido del nivel de creatividad que se explotaba en cada uno de los actos. Charlie, en la secundaria, él tomó un taller de estructuras metálicas y ahí aprendió a soldar desde la secundaria, desde chavito. Yo me acuerdo que él tenía una estructura, un caballo soldado por él desde la secundaria. Yo sé que todas esas son cosas que él después trajo a la realidad, muchos años después, pero ya tenía esa técnica de pura, ¿no? También entró durísimo a cortar las vigas de metal y comenzar a armar las estructuras. Ahí se ven en el video, ¿no? Todo lo que ellos hacen, porque esa parte sí fue totalmente artesanal, casi podría decirse. Entonces, el hecho de que en cada presentación había cosas creadas para la escenografía y que cada vez los eventos eran más complejos y exigían estructuras mucho más complejas creadas por los CEMEFOs, comenzó a llevar a esa afición, esa pasión
a crear objetos, ¿no? Y el hecho de que fuera más peligroso que nos presentáramos en vivo y que en una galería difícilmente vas a poder meter el black metal a hacer un escándalo brutal y reventaría los vidrios y todo lo que esto sucedería. Eso comenzó a trasladar hacia lo que es el silencio de la galería, la pulcritud y estas estructuras más que a la barbarie que hacíamos en vivo. Bueno, pues yo creo que ya solamente resta agradecerle a la presencia. Quisiera pedirles un aplauso para los